Se te acabó la tranquilidad, figura. He vuelto. Lunes 6 de mayo de 2024. Bien hallados, después de 5 días de reposo, de estar con vosotros, de directo, que no de trabajo, porque esto, yo tuve un jefe que decía que era como un sacerdocio, ¿no? Bueno, yo prefiero decir que somos como la Guardia Civil, que estamos siempre de servicio, 24 horas al día, 7 días a la semana, trabajando para vosotros. Y además nos ha cundido el tiempo porque hemos avanzado, hemos adelantado en el libro que estamos preparando. De momento es muy pronto, pero ya os iré contando cositas dentro de unos meses. Si Dios quiere, lo terminaremos. Fin de semana en el que hemos vuelto a sufrir una nueva aparición pública del figura, una entrevista, en esta ocasión, al diario oficial del régimen, al diario El País, que dirige Pepa Gut, en el que el pseudopresidente, a partir de ahora lo vamos a llamar el pseudopresidente, porque como para él somos pseudomedios y pseudoperiodistas, pues nadie más pseudo que él, que es pseudo secretario general, porque puso una urna detrás de una cortina para hacer trampas, pseudo presidente y, bueno, pseudo marido supongo que no, está ejerciendo de maridísimo, amantísimo en defensa de su señora, que por cierto desde el pasado viernes ya está imputada, perdón, era terminología antigua, está siendo ya oficialmente investigada por el juzgado número 41 de Madrid. Doña Begoña, va a tener usted que comparecer, no se preocupe, otros lo hemos hecho ya, en virtud de una querella en la que usted tuvo a bien incluirnos, ejerciendo por lo demás su derecho como ciudadana. Bueno, pues está bien que se acostumbre usted, su señor marido y toda la pléyade, el núcleo duro gubernamental que les acompaña, a recibir, no solamente a dar, dicho sea esto, con perdón. Le ha comentado a Pepa Bueno, la directora del País, el figura, varios bulos, no sé por cuál empezar. Tal vez, bueno, el más divertido es uno en el que el tipo se lamentaba porque su mujer, lejos de haberse beneficiado y de haber beneficiado a presuntos amigos, había tenido que sacrificar una carrera de más de 2 décadas, una carrera profesional de más de 2 décadas. Doña Begoña Sostenable Gómez, supongo que en esas 2 décadas pues aprovecharía el tiempo en otras cosas que no fueran aprender inglés a raíz de su llegada a la presidencia del gobierno. Lo que no ha desmentido el pseudopresidente, es decir, damos por hecho ya, que ya lo sabíamos, porque tanto el Confidencial como The Objective, como el resto de los medios que han ido publicando cositas acerca del feliz matrimonio, ya sabíamos que era cierto, porque no se desmintió en ningún momento, que su señora firmó 2 cartas de recomendación. Él dice que eran cartas de interés o de intereses o algo así, y que eso pues no tuvo nada que ver seguramente en la elección de las 2 UTEs del señor Barrabés, que se beneficiaron con 7.700.000 euros. Tengo mucho gusto en saludar de nuevo en la retaguardia a doña Teresa Freixes, catedrática de Derecho Constitucional. ¿Cómo estamos, amiga? Muy buenos días y feliz semana. Hola, buenos días. Pues bueno, se está como se puede, porque con la que está cayendo. Es tremendo, es tremendo. Bueno, antes de preguntarle, Teresa, por un manifiesto de altísimo interés y de altísimo voltaje, y añado yo de altísima necesidad política, que encabeza usted junto con otras decenas de firmas, todas ellas de personalidades absolutamente notables, quiero preguntarle, para ir entrando en situación por el contexto general, tanto de la política catalana como de la española, ¿cómo está viendo usted estos días de campaña electoral en Cataluña? Este gran circo que tienen montado entre los señores del PSC y los señores golpistas independentistas de Junts y de Esquerra. Bueno, pues lo ha definido usted muy bien como un gran circo, ¿eh? Porque si hacemos caso de lo que se dice y luego comparamos con lo que se hace, evidentemente la diferencia es bastante notable entre una cosa y la otra. Por lo tanto, pues se va viendo, pero desde esa posición así un poco como en fin, como distante, ¿eh? Porque realmente no nos podemos de ninguna de las maneras confiar en lo que se nos promete en las campañas electorales.
Así es. Le pregunto por un manifiesto que yo creo que ya todos nuestros amigos y espectadores habrán leído o del que habrán tenido noticia en los últimos días, pero es pertinente hablarlo pues con una de sus protagonistas y de sus impulsoras, Teresa Freixes, Nicolás Redondo Terreros, José Luis Corcuera, Francisco Vázquez, Araceli Mangas, no los voy a leer todos porque sería interminable, Tomás Ramón Fernández, Ana Losada, nuestro buen amigo Sergi Fidalgo, con el que charlaremos a continuación, después de hacerlo con Teresa Freixes, Joaquín Villanueva, impulsan un manifiesto que lleva por encabezamiento por un voto constitucionalista sin engaños. Invitan además, esto por cierto os lo digo para los que viváis en Barcelona o cerca de Barcelona, a todo el constitucionalismo catalán a que acuda mañana martes a la presentación de este documento en el NH Collection, NH Collection, Constanza, calle Deu y Mata, espero decirlo bien, 69 de Barcelona, martes 7 de mayo a las 19 horas. El acto está conducido por el gran Antonio Robles y doña Teresa, contenido de este manifiesto y qué pretenden ustedes exactamente. Pues es una llamada de atención a un voto reflexivo, a un voto constitucionalista, pero teniendo en cuenta la realidad, no únicamente la palabrería. Sobre todo desde el punto de vista de que, claro, hasta hace relativamente poco tiempo, cuando hablábamos de constitucionalismo, incluíamos también al Partido Socialista Catalán, porque en el año 17 y hasta hace poco tiempo, pues siempre había estado frente al independentismo, siempre había estado defendiendo los valores constitucionales en la práctica, pero es que de repente, cuando el Partido Socialista ha necesitado los votos secesionistas pues para una investidura, para realizar sus políticas, etcétera, ¿qué es lo que ha sucedido ahí? Que aquello que se nos prometía, en campaña sobre todo, después en la práctica ha quedado en agua de borrajas. Antes de las elecciones generales últimas, el PSC, su presidente Salvador Illa, manifestaba a voz en grito no a la amnistía, no a la autodeterminación, y después resulta que defiende la amnistía como si fuera lo que iba a traer una solución a los problemas que dice que tiene Cataluña, y no se ha opuesto de ninguna de las maneras a que se realicen esas mesas de negociación en el extranjero, con verificadores internacionales, con no se sabe quién, etcétera, para, entre otras cosas, porque así lo dicen desde Junts y desde Esquerra Republicana, negociar el referéndum de autodeterminación. Entonces, claro, que no nos engañen, que ya nos han engañado una vez, pero que no vuelvan a hacerlo, que seamos conscientes desde Cataluña que una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Entonces decimos que mientras continúen con esta política de acercamiento y de sostenimiento de las políticas, por ejemplo, lingüísticas de los partidos secesionistas, no los podemos considerar como un partido constitucionalista. ¿Qué explicación le da usted, doña Teresa? Este lunes se publican una chea, como se dice en gallego, un montón de encuestas, y todas ellas le dan una generosísima victoria a Salvador Illa. Veo por ahí 39, 40 escaños. Hay que recordar, eso sí, que la mayoría absoluta de la Cámara catalana son 68, con lo cual está muy lejos, con lo cual necesitaría pactar. También se pronostica un hundimiento, no sé si hundimiento o severo varapalo para Esquerra, supongo que en beneficio, por un lado, del señor Illa, y por otro lado también de la formación política del prófugo Puigdemont. Esquerra podría hundirse hasta los 26 escaños, ¿no? Y los comunes, o Más Madrid, o como diablos se llamen ahora, pues también sufrirían un serio revés. Digo que, a pesar de todo esto que usted me dice y que ustedes ratifican aquí, además es que a muchos tengo el gusto de conocerle y son todas figuras de absoluta relevancia y absolutamente pues protagonistas de los últimos 40 y 50 años de la vida de España. Teresa Freixes, Paco Vázquez, que fue el alcalde de La Coruña, José Luis Corcuera, mi amigo Sergio Fidalgo, un montón de gente. Digo, ¿qué explicación tiene que Illa sea tan amplísimamente, en principio, respaldado por la población de Cataluña? Realmente
estamos hablando de una población, o una parte de ella, un 45 y pico por ciento, escuchaba el otro día, de gentes que se manifiestan independentistas o que no antipatizan con la causa independentista. Estamos hablando de una población enferma. Es una especie de voto refugio de aquel voto que logró Ciudadanos en años pasados. Recordemos que en el año 17, después de la aplicación del artículo 155, el primer partido político y con gran diferencia sobre los demás fue precisamente el partido Ciudadanos. Sí. Este partido, pues lamentablemente, no digo que ha desaparecido, pero está en una situación muy precaria en el mapa electoral y hay una especie de voto refugio que cree que todavía el PSC pues, podría significar un voto constitucionalista y por eso se dirige hacia ahí. Entonces hay que tener en cuenta esto, que hay una especie de socialdemocracia huérfana en Cataluña. Y esa socialdemocracia huérfana no se resiste a variar el sentido de su voto a veces, otras veces se queda en casa y otras veces pues todavía considera o todavía está con la ilusión de que el Partido Socialista represente sus ideales o represente las políticas que ellos quisieran ver. A nosotros, desde Madrid, doña Teresa, del Ebro para abajo, como me gusta decir, bueno, en público también y en privado, con mis buenos amigos, con Sergi Fidalgo, con Óscar Uceda, con Ángeles Ribes, por supuesto con Pilar Castellanos, no deja de parecernos una gran estafa. Es decir, puede afirmarse abiertamente que el PSC, y en este caso su representante, su cabeza visible, que es Illa, es eso, una gran estafa porque son no constitucionalistas o abiertamente ya anticonstitucionalistas o anticonstitucionales, en fin, hay que tener cuidado con el matiz, y abiertamente independentistas también. O sea, votar PSC es votar independentismo. En la práctica sí, porque por lo que se deduce de las encuestas y por las manifestaciones que realiza el propio Partido Socialista Catalán, pues van a pactar con las fuerzas independentistas. No han decidido cuáles, puede ser que vayamos a un tripartito como en épocas anteriores, con Esquerra Republicana y los Comuns, puede ser que, yo qué sé, según los resultados electorales, a pesar de que ahora dicen que no, luego pacten con Junts, y digo que a pesar de que ahora dicen que no, luego hagan lo contrario porque es lo que han hecho en anteriores ocasiones. De ahí que decimos voto constitucionalista sí, pero sin engaños. Claro. Que no nos vuelvan a engañar otra vez. Claro, ¿qué derivadas o qué réplicas puede tener este terremoto que de una u otra forma se va a producir a partir del 12 de mayo en Cataluña en clave política nacional, en su opinión? ¿Puede afectar o no va a afectar para nada? Bueno, seguramente afectará. Seguramente afectará porque ¿de quién depende el gobierno de Pedro Sánchez? Pues es esa amalgama, aquello que Rubalcaba llamó el gobierno Frankenstein, que incluso es más Frankenstein en la actualidad que cuando le pusieron el nombre, pues esa amalgama va a tener repercusiones en ella lo que pueda suceder en estas próximas elecciones en Cataluña. Porque, a ver, ¿cómo se van a hacer las alianzas para obtener el gobierno de la Generalitat? ¿A cambio de qué? Si se pacta con unos, se enfadarán los otros. Esquerra y Junts no es que en principio vayan con la misma idea a estas elecciones. Todo el tema de Puigdemont, es realmente muy difícil que esto no tenga repercusiones dentro de la política española. Estoy segura de que las va a tener. ¿Hasta qué punto va a influir eso en la composición del gobierno actual? ¿Hasta qué punto va a poder influir en las alianzas de la coalición gubernamental madrileña? Pues no lo sé, eso no lo sé porque hay tantas variables en juego que habrá que ver cómo se van decantando las cosas. Lo que ocurre es que, y luego le voy a hacer alguna referencia porque me interesa y me gustaría aprovechar que la tengo usted aquí, digo que al figura parece ser que, se lo voy a decir de otra manera, que lo que le viene bien al PSOE, o al PSC en este caso, no le viene bien a él, y al revés. Es decir, tengo yo para mí que por más escaños de ventaja que saque Salvador Illa, no va a gobernar. Pues no se lo va a permitir Pedro Sánchez. El presidente será alguien de
No sé si Puigdemont puede ser presidente ahí telemáticamente o en fin, o alguien de Junts o alguien de Esquerra, ¿o cree usted que ella va a ser presidente? Yo más bien me inclino porque no va a suceder eso, ¿no? Porque para ser presidente necesitará los votos de algún partido secesionista de los que saquen bastantes, ¿eh? Es decir, Ajá. quizá del que saque más o de otro que saque un poco menos y también de, de lo que queda de los comunes. Mm, Eso me parece más bien que no va a suceder. No descartemos que sea imposible formar gobierno tampoco, ¿eh? Ya. No lo descartemos, porque según cómo estén las cosas, pues ya veremos, ¿no? Qué es lo que va a suceder. Bastantes personas con las que a veces se habla dicen, bueno, pues dentro de unos cuantos meses habrá otra vez convocatoria electoral. Mm, No ¿Cómo? sabemos exactamente. El panorama es bastante complicado. Desafortunadamente las cosas no están nada claras. Pero claro, ¿cómo van a estar claras con la oscuridad del mensaje que nos lanzan estos partidos políticos? ¿Cómo van a estar claras? Es que es imposible. Está claro. Estamos en un contexto general, señora Freixes, en el que, bueno, decía antes en la introducción que estaba preparando un libro humildemente, como lo estamos preparando muchos durante estas semanas o durante estos meses, muchos periodistas y no solo periodistas acerca precisamente de esto. Lo digo en un contexto general en el que parece que se va a hundir el mundo porque se habla de nunca se ha sufrido un ataque más grave a los periodistas y al Poder Judicial y tal. Joder, yo voy a cumplir 54 años, pero tengo memoria, aunque era un poco más que un niño o un adolescente, cuando Felipe González ya, bueno, perpetró varios ataques durísimos iba a decir por tierra, mar y aire como el figura, ataques durísimos contra el Poder Judicial, por supuesto, sobre todo a partir de 1985, con la intervención práctica del mismo, y contra la prensa ya no le quiero ni contar, ¿no? En fin, los que tengan una edad se acordarán del sindicato del crimen y todas estas cosas. Dicho lo cual, es verdad que la situación no es que sea delicada, es que es muy grave. Van a por el Poder Judicial, se acaban de fumigar ahora, con perdón, vamos, acaban de retirarle el caso a doña María de la O, creo que es su nombre, a la fiscal, que estaba encargada de todo lo que tiene que ver con la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y se lo han dado al fiscal o al fiscal jefe de Extremadura, cosa que yo jurídicamente me pierdo, pero bueno, ya me parece, digamos, una medida completa y absolutamente venezolana. Y por otra parte, los ataques que estamos sufriendo los periodistas, que estamos como el conejo en la diana, los llamados pseudomedios, que tenemos mucha más audiencia, por lo demás, que muchos de los medios oficiales que cobran del régimen por parte del figura y de sus atláteres, pero que le mentiría si le dijera que no venimos a trabajar últimamente con un cierto miedo. Pues ¿por qué, hombre? Porque irnos a la Plaza Castilla con cierta periodicidad, que está aquí al lado, pues no es plato de buen gusto. ¿A usted le parece que tenemos prácticamente un pie fuera, que estamos al borde del abismo, desde el punto de vista Bueno, estamos democrático? en una situación complicada. Todo lo que hace referencia a la independencia e imparcialidad del Poder Judicial y todo lo que hace referencia también a una prensa libre en un Estado democrático um, forma parte de los indicadores que desde la Unión Europea se tienen en cuenta para verificar si el Estado de Derecho goza de buena salud o no en un país. Va a salir muy pronto, más o menos en julio, el dictamen que hace cada año la Comisión Europea sobre el estado del Estado de Derecho dentro de la Unión Europea y todos sus Estados miembros. Estamos viendo en estos últimos años cómo vamos descendiendo en lo que serían los puestos buenos, los puestos de buena consideración sobre el respecto a toda esta serie de indicadores. Y en este último año hay muchos indicadores que tiemblan. Todo este tema de intentar controlar a los jueces, que es algo radicalmente contrario a lo que es la esencia del Estado de Derecho. En un Estado de Derecho, los jueces controlan a los políticos, pero es que esto es el ABC
los políticos no controlan a los jueces, no pueden controlar a los jueces. Es todo lo contrario. Y eso es todo lo contrario desde que empezamos a hablar de Estado de Derecho. Recordemos, por ejemplo, el periodo de gobierno de los jueces en Estados Unidos, en donde los jueces dictaron sentencias muy relevantes de gran calado político, y lo que se advierte, si se analiza bien todo ese periodo y otras cosas que han pasado en otros países, es que los jueces intervienen más cuanto más inútiles son los políticos. Con lo cual, no nos extrañe que realmente los políticos quieran que los jueces no puedan controlarlos. Pero eso no es viable en nuestras democracias. Eso puede ser viable en sistemas autocráticos, es viable en sistemas totalitarios, pero no en un sistema democrático. Y lo mismo con la prensa. La prensa libre es básica en cualquier democracia. Esto lo dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin libertad de expresión no hay democracia. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión es lo que contribuye a formar una opinión pública libre, y esa opinión pública libre es la que después deposita su voto, y con el voto se forman las instituciones. Con lo cual es absolutamente necesario también que la prensa, cuando digo prensa me refiero a todo tipo de medios de comunicación, sea libre. Y estamos teniendo unos ataques muy fuertes, no únicamente los medios, digamos, que tienen repercusión, ya sean digitales o en papel, sino incluso en redes sociales, que nos censuran los posts en cualquier tipo de comunicación que hagamos, a la que haces algo de crítica, te echan a toda la jauría encima. Con usted, de acuerdo, lo han hecho. La última vez que hablamos, le habían usted censurado ya, creo recordar que eran hace algunas semanas 3 veces en Facebook aquel post. Bueno, y las que cuelgan, claro. y las que cuelgan, es decir, lo intentan hacer continuamente. Y es bastante curioso, ¿no? Porque pues el vocabulario que al menos utilizo yo es un vocabulario como muy por Dios. Tradicional, por decirlo de alguna manera. Versallesco, diría yo, que me censuraran a mí o a algunos otros, o a don Alfonso Rojo, pero que le censuren a usted, vamos, es faltar a la justicia del Señor. Dar información para que pues se tengan un poco las cosas claras. Que es difícil, porque jurídicamente está todo tan complicado que se hace difícil poderlo explicar, y te dicen contenido violento e inapropiado. Dices, ¿pero qué me está diciendo usted? Contenido violento. ¿Qué me está diciendo usted? Pero sin embargo tenemos a un ministro presidiendo mesas redondas acerca de redes sociales y acusando de drogadicto, aunque no lo dijo así al jefe del Estado argentino, al presidente argentino, acusándole de consumir sustancias. Estamos, como decía ayer mi querido amigo y admirado Chapo Apaulaza, está hablando de otra cosa, hablando de las declaraciones de Pedro Sánchez también este fin de semana. Estamos en un manicomio. Doña Teresa, la última muy rápida y no le canso más. ¿Hay salida? Dígame qué podemos tener. La tiene que haber, claro que no. Si salimos de la dictadura, ¿cómo no vamos a salir de esto? Es verdad. ¿Cómo no vamos a salir de esto? Es necesario que la sociedad civil se movilice, que la sociedad civil eleve su voz y que los partidos políticos escuchen un poco. Está claro. Bueno, recordamos antes de despedirle, doña Teresa, de despedirla, mañana, martes 7 de mayo, para los que nos vean en tiempo real, a las 7 de la tarde en el Hotel NH Collection de Barcelona, presentación de ese manifiesto, firmado entre otros por Teresa Freires, por mi querido José Luis Corcuera, por Paco Vázquez, por Sergio Fidalgo, por Ana Losada, en un acto presentado por Antonio Robles, un manifiesto, pues en fin, en defensa sobre todo y por encima de todo, por enésima vez y las que hagan falta, en defensa de la Constitución, de las libertades, del Estado de Derecho y sobre todo porque dejen de engañar de una maldita vez a los electores. Teresa Freires, catedrática de Derecho Constitucional, como siempre es un lujo el charlar con usted y le agradezco estos minutos que nos ha dedicado. Cuídese mucho. Muchas gracias, Eurico. Gracias, Teresa. Don Sergi Fidalgo, director del catalán.es, ¿cómo estás, hermano? Muy buenas, feliz semana. Feliz semana, por supuesto. Bueno, oye, nada, recojo y hago la bisagra porque tú estás también entre los abajo firmantes, entre las decenas de ilustres que sois los... Esto era muy de cuando éramos jovencitos, bueno, o pequeños, ¿no? En la transición, los abajo firmantes, que estás metido en este asunto como no podía ser de otra manera. Mañana a las 7 o 7 y media en el NH Collection de Barcelona, lo digo bien, a las 7, ¿no? Lo digo... A las 7. En un acto conducido por el gran Antonio Robles,
No sé si intervenís o tomáis la palabra unos cuantos, no sé cómo va. Dame, bueno, Teresa, ya... sí, Dime. te lo explico brevemente. Sí. Habla Teresa y habla Nicolás. Ajá, bien. O sea, Antonio presenta, Teresa habla, Nicolás habla y tanto Miriam Tey como Joaquín Villanueva y servidor estaremos en el escenario, pero no intervendremos porque ya Nicolás y Teresa lo hacen bastante bien. Claro. Y, hombre, cuando tienes a dos maestros, los demás escuchamos. Está meridianamente claro. Oye, hay una cantidad de firmas, mi querido. Estoy pendiente, ya sé que me cuesta porque yo no le quiero forzar, porque, oye, ya pues no es que esté cansado, pero oye, ya tiene derecho a descansar el hombre y dosifica sus intervenciones y por tanto yo hablo con él muy a menudo, como saben nuestros amigos, y estoy a punto de volver a traerle por segunda vez a esta mesa a José Luis Corcuera. Digo, está ahí la firma de José Luis Corcuera, de Paco Vázquez, de un montón de gente. Le preguntaba a Teresa, a ti te lo pregunto más abiertamente, porque tenemos toda la confianza y porque además somos compañeros de trinchera. Con ella he querido ser absolutamente exquisito y versallesco. Estos tíos del PSC se la fuma la Constitución y son abiertamente ya independentistas como el que más. ¿A quién trata de engañar este personaje, el Talilla, diciendo lo que está diciendo en campaña? Bueno, intenta engañar a unos 500 o 600.000 electores socialistas que no son separatistas. Es que, a ver, es que tú piensas que el PSOE, el PSC que consiguió más un millón de votos, como quien dice, en las últimas generales. Más de la mitad no son nacionalistas, porque sí que es cierto que el PSC siempre ha tenido un voto nacionalista, catalanista, un poco independiente en los últimos años, pero claro, más de la mitad no lo son. Entonces, claro, tiene que vender esa burra para que no se le vayan. ¿Entiendes? O sea, una cosa es que la gente diga eso de la derecha, yo voto lo que sea para parar a la derecha, y otra cosa es que al final, si se le pone a ella cara de Puigdemont, más de uno diga, pues bueno, yo quiero parar a la derecha, pero no me gusta Puigdemont. Digo la derecha imitando, digamos, esos tonos, digamos, que utilizaban en los... sí, porque que ahora ha visto la luz, y yo bien, muy contento que estoy de que haya visto la luz y que haya hecho una denuncia contundente como la ha hecho, aunque yo me acuerdo cuando daba estos mítines en mi barrio, o daba estos mítines en Cornellá o en Sant Boi, y luego curiosamente los que mandaban en el PSC eran el sector catalanista, pero bueno, que bienvenido Alfonso, además ya desde hace unos años ha visto que esto tiene una deriva preocupante, pero claro, el PSC tiene esa parte de ese electorado al que Guerra o a Felipe pues enardecían en los mítines en los 80, en los 90, y que no es independentista, y que bueno, aunque ha envejecido, sigue siendo muchísimo. Qué personaje, Guerra. Es que como me van a perdonar nuestros amigos, como llevo 5 días ahí encerrado, intentando adelantar el libro para no fallarle en tiempo y forma a mi querido Álvaro Romero, pues ayer o anteayer, además no sé por qué me vienen las musas a ver por la noche y me quedo escribiendo de madrugada, que es cuando más a gusto se escribe. Tú lo sabes porque has escrito ya muchísimos. Yo es el primero, firmado por mí, quiero decir. Me construía varios párrafos recordando de uno de los capítulos al llorado José Luis Gutiérrez y a sus peleas con Alfonso Guerra. Recuperaba artículos de Diario 16 de hace 1000 años que eran Guerra y los aparachics. Y entonces, claro, que eran los tiempos en los que Guerra era uno de los más encarnizados enemigos de los periodistas que les criticaban de la libertad de expresión y de la madre que parió a Panique, ¿no? Y daba aquellos mítines también abajo en el sur, en Dos Hermanas, en Sevilla. La derecha, que ahora viajan al centro, llevan toda la vida viajando al centro, ¿de dónde vendrían? Y aquello se caía abajo. Se ha perdido nivel en el partido socialista. Mucho. Guerra era otra cosa, ¿eh? Guerra también tenía sus cosas contra la prensa, pero era otra cosa. Era una persona que tenía unas líneas rojas que nunca traspasó. De hecho, bueno, a ver, la Constitución para bien o para mal. O sea, Coño, le hicieron él y Abril Martorell. Por eso mismo. Claro. Por eso mismo. O sea, que no le podemos reprochar a la que defendemos la Constitución a muerte, no podemos reprocharle a uno de los que la parieron. Es verdad. Insisto, con sus cosas que las tenía, tanto él como Felipe. Oye, venga, dejamos la tragedia y vamos a la farsa. Como llevo 5 días centrado ahí en la cosa literaria, aunque con una oreja y media pegada, porque aquí no desconectamos nunca en la actualidad, una de las cosas que más gracia me han hecho, después te voy a preguntar por las declaraciones del figura a Pepa Good, la entrevista al diario El País, ¿cómo se llama este tipo de UGT que dijo el viernes, creo que fue el viernes? El Carnero. Que
Matías, ¿no? Matías Carnero. Matías Carnero. Ojo, este es una persona importante, ¿eh? Sí, ¿no? Es el líder de UGT allí, ¿no? O uno de... Es más que eso, este tío está en el Consejo de Administración de SEAT. Ah, joder. Porque acuérdate que los sindicatos alemanes, el modelo de empresa alemán, los sindicatos tienen peso, digamos, en el Consejo de Administración. Sí, entonces, sí. Matías Carnero es el presidente de UGT, está bien, no sé exactamente el cargo que tiene, no sé, no me digas tú, bueno, igual no es consejero, sino que se adjunta a no sé qué, pero que vamos, que tiene peso en el Consejo de Administración de SEAT. Sí. Y es, digamos, una dualidad curiosa, porque UGT tiene un dirigente separatista, el secretario general es de Esquerra Republicana, que es Gabriel Ros. Por eso mismo, y el presidente, que es justo lo contrario, es este señor que dijo de Puigdemont que se fue cagao y meao en el maletero del coche. Estos son los que no lanzan fango. Cagao y meao, entre este y Puente han hecho la semana. Bueno, oye, lo de Puente, consume sustancias, Milei. Ha estado exquisito tanto el propio Javier Milei como la Casa Rosada, por supuesto, su equipo, como el gabinete. Solamente, pero bueno, es que es lo menos que se le puede decir a este fulano, solamente el ministro, no sé si el ministro del Interior, le escuchaba esta mañana en alguna radio llamarle energúmeno. Hombre, es lo menos que se le puede llamar a este tío. Esto se le habrá ocurrido al solo porque Óscar Puente, el talento político tiene no quiero decir la inteligencia, porque encima el fulano va a pensar que le estoy insultando. Si quisiera insultarle lo haría, señor Puente, no se preocupe usted, que solo hay poca gente en España que le puede usted adelantar por la derecha en ese terreno, y uno de ellos es el hijo de mi madre, soy hijo único. Digo que este tiene el talento justo para llegar a la puesta de sol. ¿Tú crees que se lo habrá sugerido el figura? Oye, como a mi mujer la han imputado, bueno, terminología antigua, imputada, ahora investigada, el viernes, el número 41 de Madrid, venga, tira los pies por alto, insulta a un jefe de prensa, un jefe de Estado extranjero, perdón, y tal. Entonces ha llegado Puente y ha dicho, coño, pues Milei, ¿no? También tiene narices que Puente, con la cara que tiene, y cuidado que piso terreno pantanoso, Óscar Puente, que seguro que tiene unas costumbres, yo he oído muchas cosas en Valladolid, que es una ciudad que conozco bien, pero que seguro que tiene unas costumbres absolutamente sanas y ortodoxas, pero llame drogadicto a Javier Milei o le acuse de consumir sustancias. Y además es que se ha reiterado en las últimas horas. Estos, si les dejamos demasiado tiempo en el poder, son capaces de declararnos una guerra, pues yo qué sé, con quien sea, pues con Israel, con Argentina o con los Estados Unidos. ¿Qué más da cuando vuelva a ganar Trump? Yo creo que es una estrategia perfectamente, digamos, urdida desde Moncloa. De hecho, creo que en algún mitin de Sánchez ya ha habido alguna referencia, en Cataluña hubo alguna referencia más indirecta y mucho más suave, pero alguna referencia a Milei. El PSOE sabe perfectamente que Milei es gasolina, que si le echas una cerilla él no se va a cortar un pelo y que va a prender. Claro. Lo saben perfectamente porque Milei está dando guerra cultural y por lo tanto está entrando a todos los trapos. Y es lo que pasa es que yo creo que ellos piensan que una magnífica manera de intentar desviar la atención, pero yo creo que se equivocan, porque cada vez que intentan desviar la atención a nivel internacional, lo que consiguen es que en el extranjero, que conocía un poquito de los negocios de Begoña, pues cada vez se conocen más, con la parada de los 5 días famosa de Sánchez. El tema de Begoña, que apenas se conocía fuera, saliendo a la prensa internacional, de repente se meten con Milei y lo primero que hace Milei es volver a hablar de Begoña, con lo cual cada vez que intentan utilizar la política exterior para intentar disimular, como con lo de Palestina, pasan cosas y se amplifican temas que, insisto, que aquí se conocen sobradamente, pero en el resto del mundo no se conocían, estaban bajo, solamente los conocían los más metidos en la política internacional. Yo no sé, es que insisto, no sé si le está saliendo bien la cosa, porque claro, la nota ha dado la vuelta al mundo y la nota habla de Begoña y habla muy claramente. Es que yo en Moncloa debe haber un par de estos de spin doctors o un par de asesores que deben tener la cabecita ya que le huele a pólvora, Iván, vuelve, Redondo. Oye, las dos últimas. Hombre, es que Iván no lo hubiera hecho. Yo creo que Iván no hace esto. Pelo pegado, otras cosas. Pelo pegado no lo hubiera cagado tanto. No. Pelo pegado. No es mío el mote, pero como es de un amigo y es en la intimidad, pues en este caso no le voy a citar, pues no lo quiero meter en un lío. Pelo pegado,
yo creo que no lo hubiera cagado tanto. Las dos últimas, la penúltima, porque la última va a ser sobre tu libro, Sergi, la penúltima, hazme una valoración general de la entrevista del figura Pepa Bueno. Yo he pasado, como decimos en Zamora no pasamos un buen rato, pasamos un rato bueno. He pasado un rato bueno escuchándole lloriquear de que su señora dejó atrás una carrera profesional de más de 2 décadas, Begoña Sostenable Gómez, para no perturbar al figura tras su ascenso o tras su nombramiento como conducator. Pero ha reconocido que firmó las 2 cartas, por ejemplo. Lo que pasa es que no las llama cartas de recomendación, las llama no sé qué historia de intereses o tal, ¿no? ¿Y qué más cosas? Dice, bueno, el figura, por lo demás, y enlazo con la entrevista, que este fin de semana ha seguido sin recatarse, a pesar del desmentido de la ONU, de seguir escupiendo, él y Zapatero al día siguiente, ayer domingo, de seguir escupiendo el bulo de la ONU, ¿no? Y de la presunta condena de la ONU, que no es tal, porque ya la han desmentido, vuelvo a repetir, algunas leyes que tienen que ver con la memoria histérica o democrática, o como la llamen ellos, de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Por ejemplo, Aragón, que ni la tiene, dijo el otro día Azcón, coño, ¿qué ley? Que me digan dónde está, porque aquí no hay nada de eso. Este no se corta un pelo. Yo creo que su principal problema es que no tiene sentido el ridículo, Sergi. O sea, él ya no se ve. Tiene perdido ya la referencia, la aguja de marear completamente. Bueno, pero es que Pedro Sánchez está instalado en una continuidad hacia adelante desde hace 3 años. Por lo tanto, ya no mire hacia atrás y por supuesto no tiene sentido el ridículo. Una persona que tiene sentido el ridículo no hubiera permitido acuérdate lo que le hizo Pere Aragonès, que Pere Aragonès hizo una cumbre internacional con Pere Aragonès en Cataluña, en Barcelona, en el Palau. Va Pedro Sánchez a la rueda de prensa y todo orgulloso y todo chulito. Y a la que se va, a los 30 segundos de largarse del atrio, sale una funcionaria y le retira la bandera de España. Es que, a ver, es un tío con orgullo, un tío dice, oye, hubiera montado un pollo, ¿cómo? Que ese tío no tiene ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de dignidad, y solo le permite es quedarse y seguir en Moncloa y tagará con lo que sea. La entrevista del País, pues hombre, yo qué sé, es que a mí las genuflexiones cada vez me interesan menos. Me la leí en diagonal porque sinceramente eran 3 o 4 páginas y se me hizo muy se me hacía larguísima. Ya cuando ve el titular, no llega el momento de la sucesión, cuando llegue los militantes se elegirán, hombre, claro, ya supongo que los militantes se elegirán. Me imagino, eso es lo que funciona en un partido. Claro. Al menos aparentemente tienes que decir eso, con lo cual si eso es lo mejor que has dicho de la entrevista, pues es que poco has dicho en la entrevista. Y bueno, y lo de la carrera de Begoña, yo creo que es un OK Diario que sale hoy, y la titulación de Begoña, ¿cuál es? El título que creo que le han llamado en OK Diario licenciatura fake, con lo cual eso de la brillante carrera profesional, pues bueno, yo no dudo que Begoña Gómez tendría una carrera profesional, por supuesto. Lo de espectacular, yo creo que no la tenía. Pero bueno, una pseudo. Insisto, es que las entrevistas genuflexas, el problema que tienes es que son muy aburridas. Pseudo licenciatura. Ultimísima, Sergi. Tienes por ahí la portada, tu último libro, la parte más friki del procés. A ver, flipando. Y trágica, friki la y trágica. Parte más flipando trágica con el porque procés. Es un compendio de barbaridades, de curiosidades, y además en primera persona, porque las cuentan ellos, las cuenta Tomás Guas, la cuenta Ignacia de Pano, la cuenta Alberto Adella, la cuenta Ángeles Ribes, Dani Sirera, Castillón, Garriga, pues yo qué sé, Alejandro Fernández, Gonzalo de Oro, o sea, Robles, son casos que la gente cuenta de cosas que han pasado durante el procés, un poco para que la gente se acuerde. Ahora que estamos con el rollo de Pedro Sánchez, de la pacificación, de pasar página, de que aquí no ha pasado nada, de la hermandad. Pues no, han pasado muchas cosas y no hasta hace tanto tiempo. Y que hay que recordarlas para que no nos olvidemos que el procés no solamente fue digamos, el golpe de Estado, fueron muchas pequeñas cosas que todavía siguen. Por ejemplo, esto de que los niños no puedan hablar en español. Hay una persona que explica un caso trágico de cómo un padre ucraniano que no entendía el catalán y malentendía el español, pero que a mí no lo malentendía, un director de una escuela no solamente se negó a hablarle en español, solamente le hablaba en catalán, sino que se buscó a un profesor del español del colegio, de lengua castellana, para que le hiciera el traductor del catalán al español para el ucraniano. Esto pasó en Cataluña y no hace 20 años. Pues casos como estos los que quieran, son los que se narran en el libro y por eso un poco vale la pena tenerlo, porque para que sigamos recordando cada vez que Pedro Sánchez nos hable de la pasar página, que aquí nadie ha pasado página, Solo han pasado página los 20.000 de prestaciones que se han colocado.
Está claro. Están locos estos romanos, como decía el gran Obélix. Sergi Fidalgo. En Amazon, ya lo podéis coger en Amazon. En Amazon, cogedlo, flipando con el procés. Además, os lo leéis. Mira, el otro día, después de leerlo, por cierto, te agradezco mucho la dedicatoria, se lo regalé a mi padre, que es un fan tuyo, pero vamos, incondicional, y joder, se enganchó y consumió, se lo cepilló en una tarde, porque además es que se lee muy fácil, le pregunté ayer, le dije, ¿qué papá? Dice, es divertidísimo, buenísimo, como todo lo que escribe Fidalgo, pero de verdad yo os animo a leerlo porque merece mucho la pena. Sergi Fidalgo, te envío un abrazo, amigo, cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Y suerte mañana. Muchas gracias. Chao. Gracias también a vosotros. Mañana más y mejor a la retaguardia.